para observar los rayos X en relación a los tejidos blandos o adyacentes, por lo cual van a permitir tanto, o sea, pacificarlos o también intensificar estructuras que sean anatómicamente normales, como pueden ser los órganos y los vasos, o que pueden ser patológicas, como el caso de los tumores. Bueno, aquí yo quise poner un ejemplo. En la imagen de aquí se puede observar una tomografía computarizada de abdomen normal. La puse principalmente para resaltar el parénquima hepático, donde se puede observar la vena portohepática, que generalmente, de manera normal, es lo que debería observarse, debido a que la portohepática es la que aporta mayor irrigación al parénquima hepático, es decir, da aproximadamente el 70% de su irrigación. Entonces, cuando el parénquima es normal, es lo que debería observarse. Sin embargo, en la imagen de acá, que es una hiperplasia anular focal a nivel hepático, no se observa la vena portohepática, sino que se observa la arteria hepática, que generalmente es lo que ocurre en las patologías cuando se administran los medios de contraste, porque la arteria es la que va a irrigar principalmente a los tumores y a este tipo de patologías. Entonces, bueno, eso para remarcar un poco la importancia de los medios de contraste, que, por ejemplo, este contraste en la arteria se va a observar del primer y segundo minuto, y entonces por eso, bueno, para remarcar más o menos la importancia de los medios de contraste. También, luego tengo, bueno, aquí hay una imagen de tejido cerebral. Como conocemos igual, bueno, este también es un ejemplo, básicamente a nivel cerebral, las fuertes uniones que existen entre las células endoteliales proporcionan la barrera hematoencefálica, la cual, no se, por ejemplo, en las imágenes no se puede observar, pero tampoco con los medios de contraste, ya que la barrera no permite que estos pasen. Sin embargo, cuando existe una lesión a nivel de esta barrera, se puede observar, como este es el caso, que aquí hay un edema digitiforme a la altura del lóbulo parietal derecho, y que, bueno, el contraste es de gadolinio y que permite observarlo debido a que existe la rotura de la barrera hematoencefálica, principalmente porque ya existía una compresión tumoral, pero aquí el medio de contraste nos permite observarlo. Bueno, ya, dentro de las vías de administración tenemos las siguientes. Hay la vía de administración oral. Aquí es importante remarcar que en el caso de la radiología se va a utilizar principalmente el sulfato de bario, así como también se va a utilizar las sales de bicarbonato, y en el caso de la tomografía se va a utilizar el yodo, las sales de yodo que son hidrosolubles, y también se van a utilizar, también se va a utilizar, bueno, y también se va a utilizar el bario que se puede encontrar diluido. Luego tenemos otra vía de administración que es la rectal. En el caso de la vía rectal, es importante remarcar que igual se utiliza bario en el caso de la radiografía, también se utiliza aire y agua, y en la tomografía se utiliza también el agua, también se utiliza el yodo hidrosoluble. También está la administración de contraste a nivel vaginal. Esta vía de administración básicamente es con componentes o, bueno, con medios de contraste yodados, los cuales se utilizan principalmente en la histerexalpingografía, el cual puede producir bueno, que es a nivel... Histerosalpingografía. Histerosalpingografía. Ya, en la histerosalpingografía. Bueno, aquí principalmente lo que se puede producir es que exista un dolor a nivel pelviano, porque por el paso de los medios de contraste a nivel de las trompas de falopio. Luego tenemos la administración intravenosa o endovenosa. A nivel de la radiología, básicamente se hace con bario, de la tomografía se hace con yodo, y en el caso de la resonancia magnética con gadolinio. También está bueno, aquí se me olvidaba la verdad de ponerla, pero también está la intraarterial, que bueno, se relaciona con los medios de contraste yodados, los que tienen relación con el dióxido de carbono, y por ende se utiliza en el estudio de la angiografía, es decir, de los vasos sanguíneos. También está la administración intraarticular, que básicamente va, bueno, a nivel de las articulaciones, y aquí los medios de contraste son tanto yodados, así como el gadolinio, pero los cuales se encuentran disueltos en solución fisiológica. Y pueden provocar dolor a nivel de las articulaciones porque pueden producir que haya una distensión de la cápsula articular. También está la intracanalicular, que como su nombre lo indica, son medios de contraste administrados básicamente a nivel de los canalículos o de los canales, como puede ser los exámenes que se realizan para las glándulas y los sacos lagrimales, que es ahí se me fue el nombre, la crio... Ahí se fue el nombre, la verdad. Era la dacriocistografía,
básicamente a nivel de los sacos lagrimales. Y bueno, también tenemos la administración central, que se produce mediante un catéter venoso a nivel de los grandes vasos del cuello, principalmente de la vena subclavia, y que se utiliza en el caso de que no pueda aplicarse otro tipo de vía de administración. Bueno, luego están los tipos de contrastes. La bibliografía cita básicamente dos, pero son tres, tanto positivo, negativo como neutro. En el caso de los contrastes negativos, estos son sustancias que tienen una menor reabsorción a los rayos X que los tejidos adyacentes o los tejidos blandos. Por ende es que se van a observar radiolúcidos. Principalmente suelen ser gases, como el caso del helio, del oxígeno, el dióxido de carbono, estos suelen ser, bueno, tienen características como que son rápidamente eliminables y también son solubles en la sangre. Además que son utilizados tanto para la patología, para diagnosticar patología cerebral, medular, para el aparato digestivo y para la patología articular. Y también es importante mencionar que en el caso de los negativos, el aire suele generar un contraste natural en los pulmones. Y esto permite ver el tracto gastrointestinal. Y a esto se le denomina contraste doble. Bueno, voy a pasar a los neutros. En el caso de los neutros, son utilizados principalmente tanto para distender como para rellenar el tubo digestivo. Y entre los principales se encuentra el manitol y el agua. También tenemos en el caso de los positivos, en cambio estas son sustancias que tienen mayor capacidad para reabsorber los rayos X que los tejidos blandos. Por eso en cambio van a verse radiopacos. Principalmente se encuentran los estudios con bario y los productos yodados. En el caso de los estudios con bario, básicamente son utilizados para la exploración del tubo digestivo por sus características de que son inertes, es decir, que tampoco no se van a observar y no van a alterar la función fisiológica. Además que si a estos medios se les añade sustancias que aumenten la viscosidad, se va a obtener una mejor imagen. Y bueno, tenemos por otro lado los productos yodados, que a su vez se van a dividir en hidrosolubles y también en liposolubles. En el caso de los hidrosolubles, a su vez se van a dividir tanto en los medios de contraste iónicos y los no iónicos. Bueno, estos se van a tratar más a profundidad por mis compañeras, pero voy a mencionar un poco de la generalidad. En el caso de los medios de contraste iónicos, se denominan iónicos porque una vez que tienen contacto con la solución acuosa, producen liberación de iones, tanto cargados positivamente como negativamente, es decir, cationes y aniones respectivamente. Y aquí también puse un ejemplo que es la meglumina, que básicamente este es un catión orgánico y que suele ser un ion tan grande que suele presentar un medio de contraste que es bastante viscoso. Y por otro lado tenemos los medios de contraste no iónicos, los cuales se dice que no son no iónicos porque no liberan iones, debido a que forman enlaces que son sumamente fuertes entre ácidos y azúcares o alcoholes polivalentes. Entonces estos enlaces fuertes no se desdoblan y no liberan iones, por eso son no iónicos. Y también hay que recalcar que estos medios son más utilizados que los iónicos, debido a que tienen menos efectos secundarios. Y también en el caso, los no iónicos suelen tener, bueno, ya lo van a hablar mis compañeras, pero suelen ser más utilizados. También tenemos por el mismo lado de los positivos, de los productos yodados. En cambio ya hablamos de los hidrosolubles, ahora vamos hacia los liposolubles. Principalmente son sustancias oleosas que tienen una gran viscosidad y que por ende no pueden ser administradas por vía endovenosa. Sin embargo, son un gran medio de contraste y suelen ser indicados principalmente en la broncografía, mielografía, la fistulografía, la linfografía y la ventriculografía de contraste positivo. Y aquí vamos a encontrar principalmente los que más se utilizan, que son el lipiodol y el pantopac. Bueno, aquí he puesto las reacciones o cómo puede reaccionar el organismo de un paciente ante los medios de contraste. Pueden presentarte tanto reacciones menores, intermedias y mayores. En el caso de las menores, son náuseas, vómitos, vértigo, mareo, sudoración, ansia, urticaria, el aumento de la salivación y el edema a nivel facial. En las reacciones intermedias, principalmente se encuentra la hipotensión, el broncoespasmo y las reacciones dérmicas. Y en el caso de las reacciones mayores, hay hipotensión severa, coma, convulsiones, edema pulmonar, edema de la laringe y broncoespasmo. Y aquí, para finalizar mi intervención, también está el plan de acción. Bueno, básicamente, como ya mencioné anteriormente, los medios de contraste pueden provocar cierto tipo de reacciones que, dependiendo de la reacción que sean, van a clasificarse en las que mencioné anteriormente.
Pero realmente las reacciones que se pueden provocar por los medios de contraste no se pueden predecir con ningún tipo de prueba, por lo que la persona que esté haciendo el examen o el radiólogo básicamente tiene que tener en cuenta cómo manejar en caso de que presente la más mínima reacción a nivel térmico hasta la máxima reacción que puede provocar problemas tanto cardiovasculares como respiratorios. Entonces, hay que tomar en cuenta primero que las reacciones de los medios de contraste, una vez administrados en el cuerpo, se van a presentar en los 5 primeros minutos de después administrado el contraste. Entonces, en este tiempo hay que monitorear y observar al paciente y hay que tener totalmente a disposición para este proceso, para poder observarlo de manera adecuada. Además que se suele recomendar que en un lapso de 5 a 30 minutos se observe al paciente para ver si no existe algún tipo de reacción. Bueno, también es importante el equipo médico con el que se cuente, ya que básicamente hay que estar preparados con medidas farmacológicas en caso de que se presenten las reacciones. Por ejemplo, en el caso de broncoespasmo hay que contar con aminofilina, o en el caso de que existan reacciones alérgicas, antihistamínicos, los corticoides y la adrenalina, o incluso en el caso de que se produzcan colapsos, que se produzcan colapsos o también que se produzcan ataques asmáticos, los corticoides en altas concentraciones también sirven para esto. Además de que es importante tener el equipo necesario para, en caso de requerirlo, tener abierta una vía para intubación. Y también se recomienda tener equipos como el reanimador manual. Y bueno, eso básicamente. Muy bien, entonces, antes de continuar, déjeme... Contraste radiológico y aló, ¿me escuchan? Dentro de esos vamos a tener los agentes de contraste yodado. Thais, ¿me escuchas? Creo que el doctor dijo que esperemos un poco. Déjeme un minutito nada más recapitular esta primera parte, por favor. Bueno, entonces, si me habilitan las anotaciones, por favor. Ahí está, Doc. ¿O no? No todavía. ¿Ahí? Ya. Ok, siguiente diapositiva o hacia atrás, por favor, hacia atrás. Dale hacia atrás. Diapositivas, por favor, para atrás. Más atrás. Yeah. ¿Más atrás al doctor o ahí? Ay, entonces, medios de contraste hay muchos y se pueden poner por todas las cavidades que ustedes conocen y por otras que ni se imaginan. Entonces, básicamente se los distribuyen positivos, negativos y neutros. ¿De acuerdo? Entonces, los positivos, en los positivos está el bario, son los que hacen más blanca, ya sea hiperdensa, puede ser hiperintensa o radioopaca una estructura. En el caso del bario, que se administran en estudios de rayos X o fluoroscopía, hablamos de que hacen las estructuras blancas o radioopacas. Los productos yodados usualmente en tomografía o en rayos X también hacen estructuras más densas o hiperdensas. Y el gadolíneo, que viene aquí, que es en el caso de la resonancia magnética, que hace las estructuras más intensas. Pero todas estas tres las hacen más blancas. Esta característica de lo positivo lo hace más blanco. El medio de contraste negativo, en cambio, hace a la estructura a la cual la rellena, pues las hace más oscuras, más negras, ya sea radiolúcidas en caso de rayos X, radiolúcidas, o hipodensas en el caso de los hipodensa en el caso de la tomografía. Y los neutros en el
cuyo caso está, por ejemplo, el agua, el manitol, a veces se usa también leche, por ejemplo, jugo, entre otras, son las principales, que en cambio tienen una densidad intermedia y también tienen alguna utilidad. Entonces, estos medios de contraste se pueden usar no indistintamente en todas las cavidades. Por ejemplo, el bario, este de aquí, únicamente se puede administrar vía oral y está contraindicado intravenoso o está contraindicado cuando sospechamos que hay extravasación del medio de contraste fuera de la vía digestiva. Por ejemplo, tengo un paciente que sospecho que tiene una perforación del esófago y que sospechamos que tiene una fístula en la tráquea, por ejemplo, entonces ahí no se debe administrar bario, pese a que es vía digestiva, sino se tiene que administrar medio de contraste yodado hidrosoluble, ¿no? Entonces los yodados son clásicamente para inyección intravenosa, intratecal, intrauterina, para hacer histerosalpingografía, intraarterial, intratecal ya lo dije, vía aérea, en caso de que se sospecha, o peritoneo, para la mayor parte de cavidades. Digamos que es el más noble y se puede administrar por donde uno quiera. No todos los yodados sirven para administración intratecal, por ejemplo, algunos sí, otros no, hay que ver el tipo. El bario únicamente vía oral, rectal y pare de contar, nada más. Todo lo que es tubo digestivo exclusivamente, no puedo administrarlo al bronquio, a la vía al transvaginal, no lo puedo administrar en ningún otro lado que no sea la vía digestiva. Y los neutros usualmente también solamente se pueden administrar vía oral, ¿no? Oral, oral, oral y oral. Los negativos se pueden administrar también, aquí hay una excepción que vienen los de ultrasonido, que son las microburbujas, y a la final son aire. Entonces, esas microburbujas sí se pueden administrar intravenoso, pero son unas microburbujas especiales, ¿no? No es que se puede inyectar aire intravenoso, ¿no? Podríamos provocar una embolia aérea. De hecho, hay que tener cuidado administrando el medio de contraste con los inyectores, porque si se pasa mucho aire, podríamos provocar una embolia aérea y un problema severo, un colapso cardíaco. Pero, por ejemplo, negativo administramos en el colon principalmente. Cuando hacemos colon por enema, llenamos colon para hacer en tomografía, por ejemplo, colon virtual, una tomografía para colon virtual también se administra, se distiende todo el colon con gas y se hace enemas previos para evacuar todo el contenido colónico, y así tenemos una colonoscopia virtual para hacer un colon por enema. Para hacer una serie esófago-gastroduodenal también se administra gas, y ese gas se lo puede administrar de diferentes formas. Puede ser CO2 en preparaciones dedicadas para estos estudios, también se puede administrar simplemente aire ambiental. Cargo una jeringa con aire ambiental y inyecto aire. O se puede dar una sustancia química como sal de uvas para formar una reacción química en el interior del estómago y que se distinga, como más o menos el efecto de una sal de Andrews, ¿no? Si me doy a entender. Me tomo una sal de Andrews y adentro se comienza a mezclar con el agua y genera una reacción química que provoca gas. Hay varias formas de administrar el gas, entonces. Listos, entonces, una vez dicho esto, vamos a continuar. Todos estos medios de contraste tienen efectos adversos, entonces pongan atención bien a lo que viene. Sigamos. Ya bueno, continuando con la exposición, tenemos los agentes de contraste radiológico y dentro de estos vamos a tener los agentes de contraste yodado, que estos agentes son hidrosolubles, están compuestos por moléculas que contienen átomos de yodo. Entonces estos básicamente se utilizan intravascularmente en la tomografía computarizada, urografía, angiografía, también en la artrografía, cistografía.
en la fistulografía y también en la opacificación del tracto gastrointestinal. El número de pacientes va en aumento y también algo importante es que los efectos adversos en el uso de estos agentes de contraste ayudado es realmente bajo, pero sin embargo, igual, independientemente de la dosis y de la vía de administración, existe un riesgo concreto de reacción, el cual puede ir desde una reacción leve hacia una reacción potencialmente mortal. Entonces, dentro de estos vamos a tener los agentes de contraste iónico. ¿Qué puedes pasar? Ya, los agentes de contraste iónico, estos van a ser los de alta osmolalidad. Entonces, estos han sido seguros y efectivos alrededor de 70 años. Estos de aquí van a tener una estructura química basada en un anillo bencénico que contiene 3 átomos de yodo. Como ya lo explicó mi compañero anteriormente, en el medio iónico está constituido por sales ácidas y estas se van a disociar en el agua y van a formar tanto aniones cargados negativamente que contienen yodo como el diatriosato y el diotalamato, y también los cationes con carga positiva como el sodio o la meglumina. Para conseguir una concentración de yodo suficiente para nosotros poder visualizar estructuras de manera radiográfica, los agentes iónicos estos van a ser hipertónicos. Esto quiere que van a tener una osmolalidad elevada 6 veces más de la osmolalidad del plasma. Esta elevada osmolalidad y viscosidad son básicamente los que van a causar los efectos hemodinámicos, cardiovasculares, objetivos notables como vasodilatación, calor, dolor, diuresis osmótica y también reducción de la contractibilidad miocárdica. Luego de la inyección intravenosa, el medio de contraste se distribuye rápidamente en el espacio extracelular y la excreción de estos agentes de contraste iónico va a ser en vía renal, excepto que haya una alteración en la función renal, van a ser excretados por el hígado, el sistema biliar y el tracto gastrointestinal. Tenemos en cambio los agentes de contrastes no iónicos, que estos en cambio van a ser los de baja osmolalidad. Estos van a presentar 1 y 3 veces la osmolalidad correspondiente al plasma, y esto es significativamente, ya de por sí hay un riesgo bajo de efectos adversos, esto va a hacer que se reduzca un poco más. Entonces, esta reducción de la osmolalidad se da mediante compuestos monómeros no iónicos, como el iopamidol, el iohexol, también los dímeros no iónicos como el isoglade y también el iodixanol, que este en cambio es isoosmolar. Entonces, estos van a producir, por la baja osmolalidad, van a producir una menor alteración hemodinámica por la inyección de contraste. Pero estos van a ser más costosos que los contrastes de tipo iónico. En cuanto a los efectos secundarios adversos, estos son poco frecuentes y se presentan entre el 5 y 12% en las inyecciones intravasculares de agentes iónicos y entre el 3% mediante la inyección de agentes no iónicos. Esto se debe básicamente a una reacción alérgica mediada por inmunoglobulina, ya que hay una activación de los mastocitos para liberar histamina, y esto va acompañado de diversas reacciones. Entonces, como ya lo mencionó mi compañero igual anteriormente, no hay cómo hacer predicciones respecto a la presentación de las reacciones al contraste en los pacientes. Entonces, algo predisponente aquí es que los pacientes que presenten antecedentes de alergia, asma o reacciones previas al contraste, estos van a estar en una situación de riesgo incrementado, y los efectos cardiovasculares, en cambio, van a ser más frecuentes en pacientes que presenten cardiopatías. En cuanto a los efectos adversos leves, estos son más habituales y se producen náuseas, vómitos, urticaria o sensación de calor con la inyección, también como dolor en el lugar de la inyección. Y estos de aquí se van a relacionar más con los agentes iónicos, ya que estos presentan mayor osmolalidad. Entonces, estas reacciones leves realmente no van a requerir tratamiento, y los pacientes deben ser observados durante 20 a 30 minutos para asegurarse que la reacción leve pues no se agrave. Y en cambio, en las reacciones moderadas, estos en cambio no van a amenazar la vida del paciente y suelen requerir un tratamiento sintomático. Los pacientes con urticaria, reacciones vagales, broncoespasmo y edema laringio leve deben
monitorizarse hasta que se haya resuelto los síntomas. La difenhidramina, esta es efectiva para el alivio de la urticaria sintomática. Las nebulizaciones con beta-antagonistas también ayudan al broncoespasmo, y la adrenalina, en cambio, está indicada en el espasmo laríngeo. Y para las reacciones vagales, en cambio, está indicada la elevación de las piernas. En cuanto a los efectos secundarios graves, estos sí son potencialmente mortales y por lo general se producen dentro de los primeros 20 minutos tras la inyección intravascular. Son realmente raros, pero estos deben tratarse de inmediato. Se estima más o menos que se da en un caso de cada 130,000 pacientes. El broncoespasmo, este es importante, al igual que el espasmo laringio grave, que este puede progresar hasta la pérdida de conocimiento, convulsiones y parada cardíaca. Y el colapso cardiovascular, en cambio, este requiere equipos de soporte y eliminación cardiopulmonar inmediata. Los efectos, en cambio, cardiotóxicos, estos van a incluir hipotensión, arritmias y precipitación de un fallo cardíaco congestivo. Y por último, los efectos locales adversos, que estos pueden producirse como resultado de una lesión endotelial. Se puede reproducir una trombosis venosa. Entonces, tras esta trombosis se puede haber una extravasación en el mismo lugar de la inyección, lo cual se asocia con dolor, edema, flictemias, necrosis cutánea o necrosis tisular más profunda, y en este caso se debe elevar la extremidad afectada. Las compresas calientes van a ayudar para la absorción del agente de contraste, y en cambio las compresas frías van a ser más eficaces para reducir el dolor en el lugar de la inyección. Ya, continuando con la exposición, la nefropatía inducida por contraste. Esta se la va a denominar a la insuficiencia renal aguda, que se produce dentro de las 48 horas luego de la administración de contraste, del agente de contraste. Por tanto, hace que los niveles séricos asciendan en las primeras 24 horas, llegando a su máximo al tercer o quinto día, y luego vuelven a los niveles basales el 10º y al 14º día. Sin embargo, algunos pacientes llegan a tener lesiones renales permanentes. Se destacan como factores de riesgo principalmente a la diabetes y a la insuficiencia renal crónica, ya que el 9% y el 40% se produce la nefropatía inducida por contraste, que se da a pacientes con diabetes y con insuficiencia renal leve y moderada, y un 50 al 80% a pacientes con diabetes con insuficiencia renal grave. En cuanto a disminuir un poco la agresividad del contraste, se recomienda la hidratación adecuada, es decir, que se le indica a los pacientes que que beban varios litros de agua en las 12 y 24 horas previas y después de la administración intravenosa del contraste. Esto ayuda a prevenir la nefropatía, y de igual manera se administra la N-acetilcisteína por vía oral. Esto 600 miligramos al día previo y el día de la exploración, o de igual manera por intravenosa 150 miligramos en 500 mililitros de suero fisiológico en los 30 minutos previos a la exploración, y 50 miligramos en 500 mililitros de suero fisiológico a las 4 horas posteriores de la misma. Ya, en cuanto a la metformina, este es un fármaco hipoglucemiante que se emplea para tratamiento de la diabetes de tipo 2, y este puede presentar acidosis láctica, por lo que se aconseja suspender durante 48 horas tras la administración de contraste hasta la revolución de la función renal. Sin embargo, esta no es necesario suspender si se administra gadolinio en pequeñas dosis para resonancia magnética. ¿Puedes cambiarle, por favor? Ya. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, esto incluye antecedentes de reacción adversa de agentes de contraste,
administrados por vía intravascular. Además de antecedentes claros de asma o de alergia, cardiopatía, incluyendo a la insuficiencia cardíaca congestiva grave, a las arritmias severas, angina inestable, infarto de miocardio reciente e hipertensión o hipertensión pulmonar. Además de insuficiencia renal, especialmente a pacientes con diabetes, como dije anteriormente, anemia de las células falciformes, mieloma múltiple y una edad superior a 55 años. En cuanto al régimen de premeditación, estos son efectivos para disminuir la frecuencia de reacciones al contraste. Se administra prednisona de 50 miligramos vía oral, tomadas a las 13, 7 y 1 hora previas a la administración de contraste. Difenhidramina de 50 miligramos orales, o también puede ser intravascular o intramuscular 1 hora antes del contraste y utilizando un agente no iónico de baja osmolaridad. Igual, la metilprednisolona de 32 miligramos orales a las 12 y 2 horas antes. Aquí se debería utilizar un agente no iónico de baja osmolaridad y la utilización de difenhidramina es opcional. Ya. En cuanto a los agentes de contraste intravasculares para resonancia magnética, están los quelatos de gadolinio. Estos son utilizados con mayor frecuencia. Producen un efecto paramagnético, es decir, forman un magnetismo que aparece solo con la aplicación de un campo magnético. Y por eso se destaca en los tejidos en resonancia magnética. Los fármacos disponibles son agentes de contraste iónico como el gadopentato de dimeglumina y el gadobenato de dimeglumina, y así como los no iónicos como el gadodiamida, el gadoteridol y el gadopercetamide. Ya puedes cambiarle, por favor. Ya. Estos se van a administrar por vía intravenosa, van a difundirse rápidamente hacia el líquido extracelular y a los espacios de reservorio hemático, y se van a excretar por el filtrador glomerular. Aproximadamente el 80% de estos se van a eliminar a las 3 horas. Y en cuanto a las reacciones adversas de estos fármacos, del fármaco de gadolino, en dosis como entre 0,1 y 0,2 milismoles por kilogramo se van a utilizar para resonancia magnética y son muy frecuentes, como son las náuseas, el vómito, el calor o frío en el punto de inyección, parestesias, mareo o picor. Y las reacciones potencialmente mortales son muy raras, van a ser el 0,01%. Ya, agentes de contraste gastrointestinal. Sulfato de bario. Este es un agente de contraste radiopaco estándar para estudios fluoroscópicos de rutina con contraste del tracto gastrointestinal alto y bajo. Estas preparaciones de bario se toleran muy bien. Pequeñas cantidades de estas se eliminan en los pulmones en tan solo unas horas, y en grandes cantidades puede ocasionar neumonía. Existen dos tipos de suspensiones, finas y gruesas. Las suspensiones finas son más fluidas y se utilizan para estudios de contraste simple, y las suspensiones gruesas viscosas recubren la mucosa para las exploraciones de doble contraste. Dentro de los riesgos, raramente se han reportado reacciones alérgicas, urticaria, parada respiratoria y shock. Su principal riesgo es la peritonitis, la cual se da por diseminación de bario por la cavidad peritoneal como resultado de perforaciones del tracto gastrointestinal. Estos depósitos de bario actúan como cuerpos extraños e inducen depósitos de fibrina y ascitis masiva.
La contaminación bacteriana procedente del contenido intestinal puede producir sepsis, shock y en el 50% de pacientes produce muerte. Agentes gaseosos. El aire y dióxido de carbono son excelentes como agentes de contraste en la tomografía computarizada y también estudios fluoroscópicos. Usualmente se utilizan polvos efervescentes, gránulos y tabletas que en contacto con el agua liberan el dióxido de carbono, las cuales son muy buenas para distender el estómago, tomografía computarizada o también estudios con varios. Un ejemplo que ya mencionó, un ejemplo para distender el estómago o colon, se va a inyectar directamente el aire dentro del tracto gastrointestinal, así como se observa en la imagen, mediante una sonda nasogástrica o tubo de enema, así como se observa en la imagen. Medios de contraste yodados hidrosolubles. Estos opacifican la luz intestinal mediante el relleno pasivo, indicados cuando se sospecha una perforación gastrointestinal debido a la alta mortalidad por peritonitis de vario. En caso de existir perforación, se reabsorben rápidamente a través de la superficie peritoneal. Los contrastes iónicos estimulan el peristaltismo intestinal, que van a promover rápida opacificación del intestino distal en la tomografía computarizada. Dentro de los riesgos de los hidrosolubles orales es la aspiración que causa neumonía, van a causar la neumonía química. Los grandes volúmenes de agentes hidrosolubles pueden dar hipovolemia, shock y muerte por lo general en niños y adultos. Agentes de contraste ecográfico intravascular. Estas son, como ya mencionó el doctor, estas son microburbujas de aire o gas perfluorocarbono, incluidas en el interior de una fina cápsula compuesta por proteínas, lípidos o polímeros. Por su tamaño pequeño, estos mantienen las microburbujas en el interior del sistema vascular. Tienen una semivida de pocos minutos debido a que el gas lo difunde a través de la cápsula y también esto no tiene efectos adversos. Se encuentran disponibles el ácido palmítico galactosa, microesferas de albumina y microesferas lipídicas de perfluoreno. Y técnicas de imagen ecográfica, algunas requieren adicionalmente de software o hardware, como el Power Doppler, el Doppler espectral, imagen con armónicos e imagen con inversión de pulsos. Las imágenes se realizan en las fases venosas y arteriales. Doctor, creo que está con el micrófono apagado. Sí, gracias. Entonces decía que los medios de contraste yodados tienen 3 efectos adversos relacionados. Primero, a las reacciones alérgicas. Segundo, relacionados a la nefropatía por medios de contraste. Nefropatía inducida por medios de contraste. Y tercero, efectos adversos relacionados a la administración. Aquí hablamos de que esto está relacionado con el yodo, con el gadolinio,
básicamente con estos dos. Entonces, dentro de las reacciones alérgicas, que es un tema a tener en cuenta, porque cuando yo decido a mi paciente enviar a hacer un estudio contrastado, siempre tengo que tener en la mente que posiblemente este paciente esté dentro de las estadísticas malas. Es decir, 1 en 10.000 tomografías contrastadas que hacen una reacción alérgica severa que podría desencadenar la muerte. Hay descritos casos de muerte por medio de contraste. Son extremadamente raros. Y es verdad que cada vez hoy eso se ha modificado y los medios de contraste cada vez son más nobles y y con menos reacciones adversas, ¿de acuerdo? Hoy por hoy casi ya en todos los gabinetes de imagen se utilizan medios de contraste no iónicos. Los iónicos prácticamente no se usan, de todas maneras por ahí sé que hay algún laboratorio que los usará, entonces obviamente son más económicos, pero pues tienen más efectos adversos, más reacciones. Las reacciones alérgicas a su vez se distribuyen en leves, moderadas o severas de acuerdo a una escala que ya la comentaron sus compañeros, esas manifestaciones clínicas. Pero no quiere decir que un paciente con una reacción alérgica leve o moderada esté contraindicada la inyección del medio de contraste. Se puede sensibilizar a estos pacientes, se puede dar manejo, ya dijeron sus compañeros, con corticoides, con antihistamínicos, y se podría en determinado momento administrar el medio de contraste. Sin embargo, si el paciente ya tiene una reacción alérgica o tuvo una reacción alérgica previa severa al medio de contraste, lo mejor es buscar otro método de imagen u otra alternativa diagnóstica que me aclare su problema, porque aquí la posibilidad de que se repita la severa pues es muy, muy alta y que pueda desencadenar incluso la muerte. El gadolinio mucho menor respecto a las alérgicas. Sí hay alergias descritas, pero es mucho menor, mucho menor. Tampoco está descrita la reacción cruzada, es decir, un paciente que tenga alergia al yodo, que también haga alergia al gadolinio, no está descrito. Entonces, si yo tengo un paciente con alergia al yodo, pues podría optar por una opción con gadolinio para poder hacer este examen. Y el gadolinio, ojo, se puede inyectar tanto en resonancia magnética, que es para lo que está hecho, pero también a veces lo inyectamos en tomografía computada, que nos podría ser de utilidad. La nefropatía inducida por medio de contraste es también otra cosa que siempre tengo que estar pensando, que a mi paciente con el yodo que le voy a poner le voy a provocar una nefropatía inducida por medio de contraste. Es por eso que a todo paciente, principalmente a aquellos mayores de 40 años, les pedimos un estudio de creatinina y le calculamos también la tasa de filtrado glomerular, porque de eso dependerá también si es que este riñón se puede administrar contraste o no. El yodo se elimina por vía renal, entonces tengo que estar con una buena función renal para poder hacerlo. ¿Qué pasa entonces si no la tengo? ¿O qué pasa en el paciente que tiene sus riñones muy normales? Pues no pasa nada. Si te le inyecto a ti, bueno, cualquiera de ustedes que tengan una función renal normal, si me la inyecto yo, que mi creatinina está por menos de 1, entonces, pues mis riñones van a filtrar el medio de contraste y no va a pasar nada. El problema es en aquellos pacientes susceptibles a daño renal, porque yo puedo incrementar ese daño renal y terminar con un daño irreversible, es decir, provocar una nefropatía inducida por medio de contraste. Entonces tengo que identificar qué pacientes tienen riesgo de tener un daño renal, y estamos hablando de los que tienen enfermedades crónicas, hipertenso, diabético, si toma metformina, si tiene insuficiencia cardíaca, etcétera. Esos pacientes tienen mayor riesgo, entonces tengo que identificarlos y sopesar mi decisión. Todo también en base, como digo, a la creatinina y a la tasa de filtrado glomerular principalmente. Si el paciente tiene una función renal normal, no le va a pasar absolutamente nada. Se puede poner contraste. ¿Cuánto contraste puede poner? La dosis es de 1 hasta 3 mililitros por kilo de peso. Es decir, un paciente adulto puede recibir 70 centímetros cúbicos hasta 140, y ya como uno de 200 centímetros cúbicos, 210 centímetros cúbicos, como ya un umbral muy alto, sobre el cual ya no se debería poner más. ¿De acuerdo? Obviamente, luego los riñones filtran el medio de contraste y después de unos días ya le puedo volver a poner. También se puede hacer eso.
El gadolinio no provoca realmente un daño renal, pero sí provoca un problema importante que se llama, ¿cómo se llama el daño que provoca el medio de contraste? ¿Quién sabe? A ver, Anderson, el gadolinio, ¿qué provoca en O los sea, pacientes con mala función renal? la nefropatía o ¿Qué nefropatía? por medios de contraste. No, no estás poniendo atención. O la Brian. pues, Brian, ¿qué provoca, qué efecto adverso tiene el gadolinio en los pacientes con mala función renal? El efecto renal. Un paciente con mala función renal y que le pongo gadolinio, ¿qué le estoy provocando, Dunia? ¿Qué le podría provocar una enfermedad muy severa? Doctor, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Una fibrosis sistémica nefrogénica o una Fibrosis sistémica nefrogénica es una enfermedad muy seria, muy severa. Puede provocar daños irreversibles. Entonces también no puedo administrar gadolinio si no tengo una buena función renal. Siempre tengo que vigilar. Listo. Y reacciones relacionadas a la administración, que quiere decir que el contraste se extravase, que rompa la vena o rompa la arteria, o rompa una trompa de falopio, rompa, en general provoque un daño por la administración. En tomografía, principalmente, el contraste ayudado se inyecta con un aparato que se llama inyector. No se inyecta así nomás con la mano, porque 70 centímetros cúbicos, ¿cómo lo inyectan? Y también se inyecta con cierto caudal. Puedo inyectar a 3 centímetros por segundo, puedo inyectar a 7, pero inyectar a 7 requiere de una vía buena. En un viejito dudo de inyectarle a 7 porque podría romper la vena y terminar con el medio de contraste en el brazo. Eso podría desencadenar una reacción inflamatoria y un síndrome compartimental que termine con la isquemia del brazo. Entonces también tengo que prever cómo prevenir eso. El gadolinio, mucho menos las reacciones de administración, los problemas de administración del medio de contraste, porque la cantidad que se administra y el bolo es en menor velocidad y en menor cantidad. Luego el bario puede provocar reacciones alérgicas, pero aún son menores, incluso que el gadolinio. No interfiere en nada la función renal, así que pueden llenarlo de bario que no tiene nada que ver la eliminación renal, puede tener insuficiencia renal, que a ese paciente no le va a pasar nada. Y de la administración sí hay que tener cuidado cuando yo sospecho que lo que voy a estudiar puede salirse otra vez extravasación, pero salirse de la vía digestiva. Si está roto el colon, si está roto el duodeno, si está roto el esófago, si yo sospecho eso, no puedo dar bario. Los pacientes posoperados, por ejemplo, a veces si es un posoperado temprano no debo dar bario. Les dejo ahí de tarea para que consulten cuáles son los efectos, qué relación tiene, qué hacer con los pacientes que tienen alergia a los mariscos, penicilina, qué pasa si el paciente tiene insuficiencia renal crónica, terminal. ¿Se pueden inyectar contraste iodado o no? Los dejo de duda. Listo, continuemos por favor. ¿O ya terminamos la clase? ¿Terminamos, jóvenes? ¿O no terminamos las charlas? ¿Quién tiene que dar ultrasonido, contraste como ultrasonidos? Medios de contraste en ultrasonido. Anderson, ¿quiénes eran los expositores de esta? Yo, mi compañera Gaby, Thais y también Isabel. ¿Isabel era la última? Sí. Usted, Isabel, no nos dio sobre los medios de contraste en ultrasonido. No, solo hasta los qué? medios de contraste ecográfico intravascular. ¿Y qué pasó?
Bueno, ecográficos, o sea, bueno, las microburbujas. Bueno, vamos a pasar a ver la tarea entonces.